fallecido 5 personas en la región del Ñuble a causa de la influenza. De ellas, 4 murieron en el hospital de Chillán. Estas 4 personas no estaban vacunadas y presentaban comorbilidades. El llamado, Vale, es a vacunarse. Sí, un llamado importante, hay que reiterarlo, todavía estamos a tiempo. Recordemos que una quinta víctima fue una niña de tan solo 6 años. Vamos a tomar contacto de inmediato con David Yáñez, que nos informa de todo lo que está pasando en la región del Ñuble. David. Buenas tardes, estamos en San Carlos, específicamente en el Hospital Benicio Arzola, que es precisamente el centro asistencial en donde fue atendida esta menor de 6 años, que es la quinta víctima fatal, la primera de hecho de la cual se tuvo información en respecto a este brote de influenza que afecta a la región de Ñuble y que ha generado estas 5 víctimas fatales recién confirmadas durante esta mañana. A apuntar en ese sentido de que en este establecimiento asistencial se está desarrollando una auditoría médica ordenada precisamente por el Ministerio de Salud para establecer los detalles de este caso, pues de los 5 casos en particular que han fallecido en las últimas horas en la región de Ñuble, este era el único que no se encontraba vacunado. O sea, que tenía sus vacunas, que era el único que contaba con sus vacunas, y también hubo un trabajo en que fue trasladado desde el San Nicolás, donde pertenecía esta niña, hasta el hospital de San Carlos y luego nuevamente al CEFAM de San Nicolás hasta el SAR en sucesivas oportunidades. Y luego de eso finalmente falleció en la última vez que concurrió hasta el CEFAM de San Nicolás. Una situación en que ha generado urgencia en la región de Ñuble y también que ha provocado que muchas personas vayan a los distintos vacunatorios a vacunarse en contra de la influenza. Tenemos las declaraciones de los familiares de esta menor entregadas precisamente luego que les fue entregado el cuerpo de esta pequeña fallecida por influenza tipo A. Escuchemos. Una niña preciosa, llena de vida, que no tenía ninguna enfermedad. Fue horrible lo que le pasó y los médicos no fueron capaces de decir que lo que era. La enviaban, ella iba al CEFAM, se la enviaban a la casa, la llevaban al Hospital San Carlos, en varias oportunidades se la enviaron a la casa. Imagínense dónde está el criterio de los médicos, los profesionales. Hay negligencia médica porque mi hija buscó en todos lados ayuda. Y cuando ya no había nada que hacer, le prestaron ayuda. Mi bebé se veía mal, estaba con mucho dolor en sus articulaciones. Y buscaron ayuda y nadie le prestó la ayuda que mi bebé necesitaba. Y vamos a exigir justicia. Necesitamos un recurso mayor. No estamos dando abasto, estamos atendiendo alrededor de 200, 220 atenciones de morbilidad diarias. Sí, veíamos la información, David, del caso de esta niña de 6 años que fue devuelta a su casa, una investigación comenzando, las responsabilidades obviamente en el centro médico, pero también, y estuvimos más en contacto en la mañana con Canal 24 Horas contigo, la situación global que se está viviendo en la región del Ñuble. Estos 5 fallecidos solamente la última semana, 4 en el hospital justamente de Chillán, lo explicaba también la directora del hospital, David. 4 personas que tenían comorbilidades, que no estaban vacunadas, y ahí redoblar el llamado a vacunarse, pese a que el primer caso de la niña de 6 años estaba vacunada. Efectivamente, la niña de 6 años estaba vacunada y esa es la razón por la cual hay una investigación especial respecto a este caso. De hecho, la auditoría médica que se está realizando en este hospital, el Hospital Benicio Arzola de San Carlos, tiene precisamente establecer ese objetivo, establecer si hubo algún tipo de acción que se pudo haber hecho con esta joven, con esta niña, para poder salvarle la vida. No así, no hay una investigación de tan profundidad en el Hospital Herminda Martín de Chillán, debido a que en los casos que llegaron hasta ese centro asistencial tenían características, ya tenían otras enfermedades y además no se habían vacunado, razón por la cual era un riesgo que se había asumido en cuanto a que eventualmente si se contagiaban con influenza podían tener este desenlace, y lamentablemente así sucedió. Por eso, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, este caso, en particular el de San Carlos, el que fue atendido en el Hospital de San Carlos y que corresponde a una menor de San Nicolás, que además sí estaba vacunada, es aún más grave. De hecho, hubo una evaluación durante la mañana, se habla que este es el invierno más frío en los últimos 70 años en la región de Ñuble. Mientras en la capital y en el norte del país había precipitaciones, aquí había temperaturas de 1 grado, de 2 grados. De hecho, hace aproximadamente unas 3 semanas que cayó nieve en la cordillera y hay mucha nieve. En ese sentido, ha habido muy bajas temperaturas
En la zona central de Chile esto viene junto prácticamente con el encendido de las chimeneas, una gran cantidad de material particulado preemergencia en buena parte de las comunas del Valle Central, y esto implica que tanto Chillán como San Carlos como Bulnes han tenido una mala calidad del aire, y eso también ha incidido en los contagios de influenza. De hecho, según indicaron durante esta mañana, es precisamente la influenza está por sobre COVID-19, por ejemplo, y el virus sincicial en cuanto a las enfermedades de invierno que más están afectando a la población durante estas últimas semanas. Tenemos en ese sentido parte de este punto de prensa entregado por las autoridades, donde se confirmaron estas 5 personas fallecidas y también las medidas que se están aplicando para poder ir a paliar esta emergencia. Los últimos 2 casos son un niño de 15 años, falleció en la UCI del Hospital Herminda Martín, y un hombre de 68 años también en la UCI del Hospital Herminda Martín. 4 de ellos no estaban vacunados, lo que nos da un 80% de los fallecidos en esta semana no se encontraban vacunados. Todos tenían comorbilidades de distintos tipos. Si no se vacunan, nosotros poco podemos hacer para prevenir. La prevención parte en la casa. Recordar que este mes de mayo ha sido el más frío en los últimos 70 años. La calefacción empezó a funcionar mucho antes, la calidad de aire no es la mejor y la gente deja de repente de abrir las ventanas, de airear. David, acá en este punto de prensa también se hablaba del viaje del jefe de epidemiología del Ministerio de Salud a la región, claro, para esclarecer lo que aquí ha pasado. Si nos puedes contar un poco por qué ese viaje, cuándo llegaría también el equipo del Ministerio de Salud de Santiago. Efectivamente, este equipo salió de la capital y debería llegar ya en los próximos minutos directamente hacia la Seremi de Salud de la región de Ñuble. Específicamente están analizando tanto lo sucedido aquí en el hospital de San Carlos como la situación general de la región de Ñuble. En Ñuble ocurre una situación atípica. Es una de las regiones con más vacunación. Hay personas que tienen muchas más porcentaje de personas vacunadas durante esta campaña contra la influenza. Sin embargo, los fallecidos se han concentrado precisamente en este lugar y es precisamente en esta semana. Razón por la cual hay una situación que tiene que ver con la gravedad de los casos que están llegando hacia los hospitales. Es decir, o hay una pesquisa tardía o el riesgo que está apreciando las familias respecto a lo que sucede con estos, comillas, resfríos no es tanto como el que debiera ser respecto a ir a las unidades de emergencia y atenderse a tiempo para poder tener una atención oportuna en el caso de una influenza. Sí, es muy importante el último punto que tú pones, David, porque, a ver, que una persona que nosotros nos vacunemos no quiere decir que no nos vayamos a enfermar y no quiere decir que no vayamos a evolucionar en cuadros graves. Obviamente que la vacuna permite eso, que no evoluciones a cuadros graves en un gran porcentaje de la población. No así, no es que permita que no te contagies. Ese es un punto bien importante. Y otro bien relevante, y tú contabas hace un ratito, hace algunos minutos, sobre las bajas temperaturas, y ayer conversábamos con Iván Torres, que él hacía el punto. Desde el Ñuble hacia el sur es donde se van a seguir notando en las mañanas, sobre todo temperaturas bajo cero. Esto va a continuar en la zona, también en el Biobío, que tú bien conoces, la Araucanía, hasta la región de los lagos. No así en la zona central, por diversas razones. Ahí las mínimas van a ser en torno a 7, 8 grados. Muy complicado estar en el sur respecto a las mínimas. Efectivamente, y esto inmediatamente genera el encendido de las estufas y la calidad del aire en las ciudades del sur inmediatamente baja ostensiblemente. El material particulado empieza a circular, incluso prácticamente a las 4 de la tarde, y hay mucho olor a humo en las ciudades del centro sur de Chile que están precisamente con estas bajas temperaturas. Y ese humo también facilitan los contagios de las enfermedades de invierno, en este caso en particular en la región de Ñuble, específicamente del virus de la influenza, que es precisamente el que está provocando este dolor de cabeza y estos a las autoridades, y sobre todo lo que tiene que ver con la evaluación de lo que es esta crisis que se está viviendo al menos en la región de Ñuble. Escuchemos parte de lo que se dijo respecto a esta situación. Declarar emergencia sanitaria para Ñuble, entendiendo que esta herramienta permite contar con recursos, flexibilidad y poder llegar más a tiempo frente a situaciones que se puedan generar.
Estamos en cifras muy similares, incluso un poquito inferior a lo ocurrido el año pasado. Otra cosa es poder describir los casos específicos y poder analizar el proceder clínico ante cada uno de ellos. Para eso ya están en curso auditorías para poder examinar cómo se manejaron cada uno de estos casos. David, regresamos con las imágenes de la temperatura en Chillán, 5 grados, mucho frío, lo que decía Andrés Vial, pero a pesar de la vacunación, lo decía Andrés también, igualmente la gente se puede enfermar y acá la directora del hospital hacía énfasis en algunas medidas que hay que tomar para evitar las enfermedades respiratorias. Chillán y en todo Chile. En todo Chile, exacto, como ventilar las casas, el lavado de manos, ¿cierto? O sea, hay que también recordar esas medidas en este escenario. Efectivamente, y algo muy importante de lo que nos hemos olvidado bastante y que en realidad no deberíamos olvidarlo. Mascarilla. La mascarilla. La mascarilla. La mascarilla es importante, sobre todo cuando se está en aglomeraciones y cuando se vive en situaciones extremas como lo que se está viviendo en la región de Ñuble. Es algo que deberíamos mantener, una costumbre que teníamos hasta hace muy poco tiempo debido a la pandemia, pero que deberíamos recuperarla y mantenerla. De hecho, ya en los colegios de tanto de Ñuble como de Biobío, incluso de la Araucanía, se está pidiendo que si se presenta algún tipo de síntoma, aunque sea leve, se vayan los niños con su correspondiente mascarilla y evitar convertir un caso leve en un brote dentro de un establecimiento educacional, que sería más complicado. Sí, apuntar que al menos en la región de Ñuble la vacunación ha ido bastante bien, sobre todo en lo que tiene que ver con los menores de edad. Donde está aún al debe es en los adultos mayores y en las embarazadas, razón por la cual se está haciendo un llamado que vayan a vacunarse estas personas, e incluso durante el punto de prensa que dieron durante esta mañana apuntaron a que cualquier persona que considere que pueda estar en mayor riesgo puede ir a un consultorio y pedir la vacuna, que no va a serle negada aunque no pertenezca a estos grupos de riesgo. Sí, justamente la meta que siempre se busca alcanzar a finales de mayo es llegar a un 85% de estos grupos objetivos vacunados. Personas con comorbilidades, adultos mayores y menores de 11 años, de quinto básico para abajo. Pero tú hacías un hincapié y estabas revisando hace un rato las cifras de vacunación. Claro, en los grupos de menores de edad, de 11 para abajo, y de adultos mayores, la vacunación hoy día en torno al 60, 70%, es decir, 2 de cada 3 personas están vacunados. El tema es, por ejemplo, y tú hacías muy bien el hincapié, las embarazadas, no solamente en Chillán, a nivel nacional, las embarazadas que tienen que vacunarse por el tema de la influenza, 37%, o sea, muy, muy bajito. Y ahí también, claro, hay un tema de comunicación, David, lo hemos conversado muchas veces en medio de la pandemia, pero también hay un tema de la responsabilidad de la misma ciudadanía. Efectivamente, la comunicación de riesgo tiene que ver también con asumir que hay un riesgo implícito, que este riesgo no es leve, que es grave y que perteneciendo a los grupos de riesgo se deberían haber estado vacunados desde hace mucho tiempo. De hecho, estuvimos en un vacunatorio, en un consultorio donde había fila. Nos explicaron que en días anteriores, a inicios de semana, incluso la semana pasada, la fila era de 2 o 3 personas. Hoy día, en San Carlos específicamente, donde nos encontramos en estos momentos, en la fila era de al menos 15 personas que estaban esperando su vacuna y nos decían que incluso habían tenido una enfermedad anterior, que no habían podido venir, pero que ahora cuando supieron la noticia, cuando se dieron cuenta que había personas que estaban muriendo por esta situación, dijeron no, hay que ir a vacunarse y esperar también tener la inmunidad a tiempo, porque la vacuna no es instantánea. A las 2 semanas ya se tiene un grado de inmunidad y se supone que al mes ya se tiene la inmunidad total. Es decir, quienes se vacunen ahora van a tener inmunidad total en fines de junio, lo cual no implica que no vayan a enfermar de influenza, sino que la influenza que van a desarrollar va a ser mucho más leve que la que tendrían si no se hubiesen vacunado. Una campaña que está en pleno desarrollo y que se espera que a fines de mes, falta muy poquito, se llegue a la meta que es siempre sobre el 80-85% de vacunación a lo largo y ancho del país. Sí, esperemos que la gente siga vacunándose y lo mismo que hablábamos hace un rato, el lavado de manos, ventilar las casas, si hay algún síntoma quizás usar mascarilla para los más grandes, lo mismo de la pandemia, hay que extremar los cuidados. David Yáñez, muchas gracias por toda la información, buenas tardes. Gracias, David.